9:26 de la mañana y no queríamos dejar de pasar la semana del parto respetado y hablar un poco de los alcances de la ley, que es del principios de los 2000. Claro, ¿no? pero reglamentada un poco después, en 2015, en nuestro país. Estamos en comunicación con Sabrina Balaña. Ella es directora de la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud, así que la saludamos. Muy amable, Sabrina, por estar con nosotros en la mañana del Despertador. Viviana e Ignacio, te saludamos. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están, Viviana e Ignacio? Hola. Muy bien, gracias por el tiempo. No, por favor. Bueno, aprovechamos la semana del parto respetado y la primera pregunta es, hoy esta ley de parto respetado, ¿se cumple en la provincia, en la nación? ¿Cómo venimos de eso? Bueno, qué buena pregunta. Yo te diría que es un proceso. Y es un proceso largo, de la misma manera que, como decían ustedes, el proceso de la propia ley y después de su reglamentación, que fue casi 10 años después, claro. Es realmente un proceso. Lo que sí nosotros notamos es que es un proceso irreversible, digamos, no se vuelve atrás, al contrario, porque y eso está bueno. Claro. Es de las buenas cosas irreversibles. Exactamente, porque además las mujeres están haciendo visible muchas necesidades, muchas demandas. Y también los equipos de salud tienen que ponerse en el rol de poder visibilizar que muchas veces prácticas que realizamos son violentas. Sí. No violentas porque precisamente tengan que ver con el maltrato, sino porque sobreintervenimos. Porque muchas veces la violencia también la tenemos que interpretar desde ese lugar, desde la sobreintervención, desde intervenir de más en un proceso que cuando viene sin complicaciones es fisiológico, tiene sus propios tiempos y solo requiere un acompañamiento. Así que ese es uno de los grandes trabajos que tenemos que hacer y que implica cambiar prácticas y modelos de atención. Incide con el corazón del sistema, porque todo el sistema de salud se necesita repensar sus modelos de atención y de cuidado en todos los ámbitos, pero especialmente en aquellos en los que atiende personas sanas, como es el momento del embarazo y del parto. Sabrina, te diría que es un proceso. Claro. ¿Podemos repasar, Sabrina, cuáles son las cuestiones más importantes del parto respetado? Digamos, ¿cuándo se habla de un parto respetado o humanizado? Mira, la ley es bastante explícita respecto a todos los derechos que se necesita cumplir, digamos, y que son fundamentales para llegar a tener un parto respetado. Pero te diría que garantizar, como yo te decía antes, el acompañamiento y los tiempos subjetivos del momento del parto, el permitir que la persona esté acompañada, el permitir que la persona se pueda mover libremente, pueda estar en un clima que la ayude, con más luz, con menos luz, con música, sin música, con diferentes aromas, y que eso suceda dentro de un hospital es todo un desafío. Claro, claro. Que pueda también inmediatamente después de que nace su hijo tenerlo en brazos. No es que lo primero que ve ese niño o esa niña es la neonatología, porque en el parto normal no hace falta eso. Entonces que enseguida esté en sus brazos, que puede incluso, se habla de esta idea de la rectación del niño hasta la teta de la madre, ¿no? Como que pueda, digamos, que pueda eso suceder y que el equipo de salud esté ahí acompañando y esperando, porque eso también es una característica del parto respetado. Realmente los y las protagonistas son ese niño, esa niña, la madre, el acompañante, la familia, y nosotros estamos al costado, mirando, acompañando, cuidando, informando, porque eso es una clave muy importante de la ley, la información. Nadie puede decidir sin información, entonces brindar toda la información respecto a las distintas formas de parir, respecto a los distintos derechos y a las distintas también riesgos de algunas intervenciones y de no realizar otras, y que la mujer puede decidir. La mujer puede decir, bueno, lo quiero hacer de esta manera, lo quiero hacer con estas condiciones, asumo los riesgos que eso puede tener, pero sé que ustedes me van a estar acompañando y cualquier cosa, también hay un movimiento ahí para poder tomar otras decisiones. ¿Y qué? Me parece que eso garantiza un parto respetado. Claro. Parece una obviedad la consulta, digamos, pero ¿en qué se traduce cuando esto ocurre, ¿no? Pienso, ¿no? Por ejemplo, en una buena experiencia en el parto, para quien está, para la mujer, en el vínculo que pueda generar con el hijo,
digamos, ¿en qué se traduce que se respeten todas estas cuestiones? Bueno, esa es una de las cuestiones más importantes, como vos decís, porque más allá de que parece ingenuo, se traduce en mejores resultados en salud, menos complicaciones posparto, menos complicaciones en el recién nacido, una práctica como la cesárea, que cuando es necesaria salva vidas, claro. No hay ninguna duda. Claro. Ahora, cuando no es necesaria, trae complicaciones no solo para la mujer, porque puede complicarle su fertilidad posterior, porque puede generar complicaciones de la herida, infecciones, dificultades en la movilidad inicial, sino el recién nacido también. Están descritos problemas respiratorios, bajo peso, distintas cuestiones relacionadas con intervenciones que hacemos. Entonces, hay que elegir muy bien qué intervenciones y cuándo. Y justamente lo que se ve es que cuando hay un parto que es acompañado de esta manera y que realmente las intervenciones que se realizan son las necesarias, los resultados sanitarios son mucho mejores. Claro. En cuestiones concretas como el peso al nacer, como complicaciones respiratorias, como complicaciones del posparto que muchas veces aparecen, imagínate que una práctica como la episiotomía, que es generar un corte en la vagina de la mujer en el momento del nacimiento para evitar un desgarro, porque esa práctica se inició para evitar complicaciones, es hoy la primer causa de generar desgarro. Ah, claro. Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud la desaconseja rutinariamente, no se hacen todas las mujeres que tienen su primer hijo, y muchas veces son prácticas que han quedado instaladas, ¿no? Que es como... queda como, bueno, a todas las mujeres con el primer hijo hay que hacerle un corte, porque si no, al bebé no van a hacer. Claro. Bueno, y eso requiere de desaprender eso y aprender una cosa distinta, que hay que elegir en qué momento se hace y quién no, qué mujer lo necesita y esto, qué no. Sabrina, esto en la línea de tiempo de la medicina se fue dando, imagino, por un tema... económico, ¿no? Digo, más partos, más, bueno, vos lo decías, episiotomías, más cesáreas, digo, ¿todo esto responde a un interés económico que el tiempo ha ido llevando al parto a este lugar? Mira, la verdad es que la institucionalización del parto redujo inicialmente las muertes drásticamente. Bien. Drásticamente, o sea, fue... realmente una medida que tuvo mejores resultados en salud, claro. Okay. Ahora, trae aparejado esto otro. Entonces, me parece que no es solo una cuestión económica, en muchas situaciones sí tiene que ver con cuestiones de, yo te diría más que económicas, de tiempo, porque incluso el sistema público, por ejemplo, ha generado que una cesárea, y el sistema privado lo viene haciendo también, que una cesárea cueste menos que un parto. O sea, un médico o una médica cobra más un parto que una cesárea, como una forma también de generar un incentivo hacia el parto. Sin embargo, uno sigue viendo que las cesáreas están en aumento. Sí. Entonces creo que no es solamente una cuestión económica, si bien puede influir, porque la verdad es que el tiempo de internación de una persona es mucho más acotado cuando es una cesárea. Sin embargo, los gastos son mayores en una cesárea porque es una intervención quirúrgica. Claro. Entonces, te diría que más que económico tiene que ver con un modelo aprendido de forma institucional del parto. Por eso también muchas mujeres están militando fuertemente por sacar el parto del hospital, por generar otros espacios como casas de parto, por incluso el parto en domicilio. Porque ¿qué estamos generando en el hospital para que las mujeres pidan parir en otro lado? Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Porque la verdad es que, más allá de que esos dispositivos puedan existir, y puedan existir de manera también cuidada, creo que no tenemos que abandonar la lucha de poder generar salud dentro de los hospitales y que pueda haber partos respetados dentro de los hospitales también. Los hospitales no están constituidos para tratar la enfermedad solamente. Claro. Eso es lo que devino con el tiempo, con la tecnología y con las mayores institucionalizaciones de muchas prácticas, los hospitales principalmente asisten a la enfermedad, pero eso es algo que tenemos que cambiar, que es parte también de la discusión de un sistema integrado, pensar que los dispositivos de salud, generen prevención, generen promoción también, que es clave, y que eso se da mucho más en el sector público, porque el sector público tiene centros de atención primaria que están
basados un poco en la prevención y en la promoción, no así en el sector privado está claramente concentrado en la internación y en la enfermedad, pero realmente necesitamos revisar esas prácticas para poder generar también prácticas dentro de los hospitales que puedan acompañar momentos de salud como son el parto, como son el embarazo y como es el posparto también. Sabrina Balaña es la directora de la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud. Estamos hablando acerca del parto respetado en esta semana que intenta concientizar también acerca del parto respetado. Recién hablabas vos, Sabrina, de la salud pública, la salud privada. ¿Hay un desequilibrio en este sentido en las diferentes atenciones? Te pregunto, bueno, mira, tengo un ejemplo claro. Hace poco una amiga mía fue madre en un hospital público y nos hablaba de las maravillas de el acompañamiento, de la atención. Fue en la ciudad de Buenos Aires y me hablaba de eso emocionada, ¿no? De cómo la atención pública pudo contenerla y logró contenerla de una manera muy amorosa y me emocionó. Sus palabras me emocionaron. Entonces, claro, de ahí me viene la pregunta, si hay una diferencia sustancial entre la atención pública y la privada en este sentido. Hay diferencias que tienen que ver también con los modelos de organización de las instituciones. Claramente las instituciones privadas tienen un fin de lucro en su espíritu. Entonces muchas cosas se miden también por productividad y por tiempo. Entonces si estamos hablando de una práctica que requiere un tiempo, que cada parto va a requerir un tiempo subjetivo propio, que no es que entra y sabe cuándo sale tal vez, y que requiere también de ese acompañamiento y de esa espera, claramente hay instituciones de salud privadas que, bueno, están armadas de manera que todo sea un poco más ágil y más rápido, entonces se inducen los partos más, entonces puede ser que haya más intervenciones necesarias, pero también eso pasa en algunos hospitales públicos. El tema es que en la salud pública lo que sí prima es el derecho y el acompañamiento de las personas. Entonces realmente tenemos un marco de trabajo desde otro lugar donde podemos también pensar en la organización de la atención desde otro lugar y poder también contar con equipos interdisciplinarios, porque hay algo que sí marca la atención en la salud pública, es el trabajo en equipos interdisciplinarios. Pasa durante el transcurso del parto, el embarazo y el parto en el sector privado, que suele ser bastante individual y profesionalizado. Bueno, es un médico o una médica que acompaña, generalmente en asociación con alguna partera, que acompaña todo ese embarazo y que después va a una clínica, entra, tienen el parto, se va. Y la verdad que el poder tener equipos interdisciplinarios que puede ser que no sean los mismos que siguieron durante todo el embarazo a la persona, pero que cuando llega la persona la reciben, la conocen, están en contacto con quienes han acompañado el embarazo, capaz en el primer nivel de atención, pero esa persona tiene la atención que necesita con un equipo interdisciplinario que la evalúa y que la acompaña, y que no tiene la presión de, bueno, esto tiene que suceder rápido, cada día es un día de internación con un costo para un financiador, y que ese financiador no quiere pagar de más, digamos. Son otras lógicas que influyen en la práctica, que influyen mucho en la práctica. Entonces, suele pasar que los médicos que trabajan en el sector privado saben que no pueden tener una mujer mucho tiempo internada. Claro. Sabrina, como muchos de los temas que tratamos acá, incluso antes en la entrevista anterior también, recaemos en que la formación y la educación son sustanciales en estos temas, ¿no? Me preguntaba si los médicos y las médicas que están en estos momentos cursando sus estudios de medicina están siendo formados en esto. Bueno, eso, como vos decís, es clave, sobre todo porque pensando en que muchas veces se trata de desaprender lo aprendido en la facultad. Ay, claro. Imagínate, si no será fundamental la educación y la capacitación permanente. Sí, sí. Porque realmente necesitamos que en los hospitales y en las instituciones exista una formación, lo que nosotros llamamos formación en servicio, capacitación en servicio, es estar acompañando la transformación de prácticas in situ, en el momento. Bueno, esto lo vamos a dejar de hacer así, lo vamos a hacer de otra manera, generar otros protocolos, generar otras preguntas. De hecho, en la provincia de Buenos Aires elaboramos el año pasado una guía de implementación de la ley de parto respetado, donde además de recomendaciones generales y recomendaciones respecto incluso a lo edilicio, ¿no? A los recursos que necesitamos tener a disposición, obviamente, para tener un parto respetado, también tiene muchas preguntas para los equipos.
para reflexión respecto a lo que hacemos cotidianamente, porque no vamos a cambiar ninguna práctica, y menos una práctica que la hacemos de rutina, que la tenemos tan incorporada y tan naturalizada, si no nos sentamos a pensar, bueno, esto que está generando, ¿qué estamos generando si las mujeres vienen y nos piden que dejemos de violentarlas? Claro. Me parece que esa reflexión es necesaria, y eso es parte de un nuevo aprendizaje, de una nueva forma de aprender, que no es solo hacer un curso, sino es estar acompañado in situ, en el propio hospital en el que trabajan, y estar acompañado haciendo una cosa diferente a la que tienen aprendida. Y eso requiere algo de manera continua, y te diría hasta prolongada en el tiempo, porque las rutinas no son algo que se cambien fácilmente. Claro. Ni duda. Sabrina Balaña, directora provincial de Equidad de Género en Salud de la provincia de Buenos Aires, gracias por este tiempo y por también abordar estos temas que nos interesan y mucho. Por favor, muchas gracias a ustedes.